Increíble revelación. Una niña sin saber leer transformó la vida del farmeiro en solo 7 días. La tierra árida se extendía ante Juan como un recordatorio de su fracaso inminente. Los días de sol implacable habían dejado su huerta seca y agrietada, un eco de la prosperidad que su familia había disfrutado por generaciones. Su corazón latía pesadamente, cada palpitación un recordatorio de la herencia que se desvanecía entre sus dedos. Se sentía atrapado entre una tradición que veneraba y un futuro que se oscurecía con cada amanecer. ¿Cómo podía un farmeiro de su experiencia estar lidiando con la sequía que amenazaba su legado? Una voz interior lo atormentaba, cuestionando su valía. Un día, mientras Juan intentaba encontrar una manera de revitalizar su tierra, una niña irrumpió en su vida. Valentina, con su curiosidad infinita, lo miró con esas grandes y iluminadoras pupilas que parecían ver más allá de la capa de desesperanza que lo envolvía. «¿Por qué no pruebas lo que hacían tus abuelos?», preguntó, apuntando a un rincón olvidado del campo. Esa pregunta, inocente pero penetrante, lo golpeó como una ola. Su mente, acostumbrada al enfoque académico y moderno, se tambaleó ante la simplicidad de la sugerencia. ¿Acaso una niña que no sabe leer puede enseñarme algo?, se cuestionó, sintiendo una mezcla de irritación y pequeña esperanza. Los días siguientes pasaron entre dudas. Juan luchaba contra la incertidumbre, observando cómo Valentina revivía lo que él había dejado de lado. A medida que se adentraba en las técnicas de sus antepasados, sentía una chispa que empezaba a brillar dentro de él. Las semillas, echadas con manos temblorosas, comenzaron a brotar en un acto casi mágico. Sin embargo, esa alegría se vio empañada por una sombra, un miedo profundo que le murmuraba al oído. ¿Es esto lo que realmente seguía queriendo? ¿Depender de una niña que no tiene el conocimiento que tú has adquirido? Su orgullo se enfrentaba a la necesidad de aceptar ayuda, de rendirse ante su propia limitación. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada día que pasaba, Juan sentía cómo su orgullo chocaba con algo mucho más profundo. Cada nuevo brote que emergía era un recordatorio de la sencillez y la sabiduría del pasado, de un tiempo en que las enseñanzas no venían de libros, sino de la experiencia vivida. La tensión crecía en su interior, atormentándolo en cada contemplación. Debía abrazar esa nueva visión que se le presentaba, o aferrarse a la imagen del farmeiro exitoso, del académico respetado. De repente, un cónsul agrícola llegó a su puerta, trayendo consigo la promesa de nuevos recursos. Pero con esos recursos venía un ultimátum: modernizarse o quedarse atrás. Juan se encontró en un cruce de caminos, frente a una encrucijada que lo enfrentaba a su legado, a la niña que le había abierto los ojos y a sus propios sueños perdidos. La presión se apoderaba de él, el sudor sobre su frente, el temblor en sus manos. Aceptar el prestigio profesional o abrazar la humildad de su herencia. La respuesta se volvía cada vez más confusa, y la angustia crecía, tejida en cada decisión que debía tomar. La tierra que antes se mostraba como un desierto gris, ahora reverberaba con un nuevo color, gracias a los brotes verdes que emergían, aunque la confusión interna de Juan seguía latente y amenazante. Cada día, el esfuerzo se traducía en pequeñas victorias, y la niña Valentina se había convertido en la imagen de una esperanza renovada. Pero esas victorias no eran suficientes para apaciguar el conflicto en su mente.
La modernización que el cónsul había prometido era ahora una sombra al acecho, recordándole que el mundo fuera de su granja avanzaba sin piedad. Juan no podía ignorar el susurro del futuro. El cónsul no era solo un mensajero de nuevas técnicas agrícolas, era un símbolo de todo lo que había aprendido a despreciar. Sin embargo, y a pesar de su conocimiento acumulado, la intuición que había desarrollado al trabajar la tierra junto a Valentina, lo hacía cuestionar si estaban realmente en el camino correcto. A medida que él se daba cuenta de que había mucho que aprender de aquel enfoque primitivo, las semillas brotadas en su huerta se convirtieron en un paralelismo de lo que sucedía en su interior. Un día, mientras se arrodillaba en la tierra, sus manos cubiertas de barro se aferraron a un puñado de tierra húmeda. Fue en ese momento que comprendió que sus raíces eran más profundas de lo que creía. Miró a Valentina, quien jugaba en los bordes del campo, y su presencia le recordó que la curiosidad era una fuerza poderosa. Ella no traía un currículum académico, pero sí una ingeniosidad innata que desafiaba su visión profesional. Fue entonces cuando decidió crear un espacio de aprendizaje, no solo para sí mismo, sino también para Valentina. Se propuso explorar juntos, combinar lo antiguo con lo nuevo. Cada tarde, después de las labores del día, Juan introducía elementos modernos mientras Valentina hacía lo propio desde su perspectiva ingenua y fresca. Esa simbiosis comenzó a florecer. Él explicaba conceptos sobre la hidratación del suelo con un enfoque técnico. Ella sugería métodos tradicionales de recolección de agua con la sabiduría de generaciones. Agradablemente sorprendido, Juan llegó a darse cuenta de que ese diálogo no solo enriquecía su labor, sino también su vida personal. Con cada sesión de trabajo conjunto, Juan fue despojándose de la pesada carga de su ego. La idea de que la agricultura era una mera cuestión de adquirir conocimientos técnicos se desplomó. Valentina le enseñó a observar, a escuchar a la tierra y a aprender de sus respuestas, algo que estaba más allá de cualquier informe que pudiera obtener. Esa interactividad enriqueció su trabajo, y por primera vez en años, comenzó a sentir una conexión auténtica con su legado. Contemplando el horizonte al caer la tarde, Juan sintió como su corazón, antes agrietado como la tierra, comenzaba a sanar. ¿Sería posible que al abrirse a la simplicidad, estuviera forjando un nuevo futuro? Esta dualidad, entre lo antiguo y lo moderno, se irguió sobre él como un nuevo camino a seguir. Pero, como un eco del pasado, la incertidumbre persistía, susurrándole que un conflicto inevitable se estaba acercando entre los modos tradicionales y los recursos que el cónsul había traído consigo. El dilema se cernía sobre su cabeza como un nubarrón. ¿Podría realmente reconciliar ambos mundos? ¿O estaría condenado a elegir uno y perder el otro? Esa elección requeriría un sacrificio, y la naturaleza de ese sacrificio empezaba a cobrar forma en su mente. Mientras se adentraba en ese nuevo capítulo de su vida, Juan se preguntó qué sería capaz de soltar para abrazar lo que realmente deseaba. La confrontación se avecinaba, y el momento de decisión se acercaba rápidamente. Cada día que pasaba en la granja, Juan se sumergía más en el duelo entre su conocimiento técnico y la sabiduría intuitiva que Valentina le ofrecía. La niña se había convertido en su maestra inesperada, y cada descubrimiento compartido se convertía en un paso hacia una transformación personal que parecía inevitable. Sin embargo, con cada pequeño éxito, el eco del cónsul sentaba un precedente que Juan no podía ignorar. Las palabras del cónsul retumbaban en su mente como un tambor lejano que anunciaba una tormenta. Mientras reflexionaba, Juan empezó a notar que su inseguridad no derivaba únicamente del enfrentamiento entre lo antiguo y lo moderno. Había también un temor profundo a la invalidación de su legado. La idea de que Valentina, con su frescura e ingenio, pudiese superar su propia virtud como agricultor, lo hacía sentir vulnerable. Esta vulnerabilidad, en lugar de paralizarlo,
empezaba a convertirse en un motor de cambio. La sutil comprensión de que no había un solo camino correcto lo empujaba a aceptar que el conocimiento podía tener múltiples verdades. Decidido a no sucumbir a los fantasmas del pasado, Juan optó por llevar la iniciativa más allá. Comenzó a implementar un plan. Cada semana, realizaría un experimento en la granja, combinando la técnica moderna que el cónsul le había enseñado con las prácticas tradicionales que Valentina había compartido. Una vez, decidieron crear un sistema de captación de agua de lluvia utilizando métodos ancestrales, uniendo lo pragmático con lo intuitivo. Apenas completaron la instalación, vio en los ojos de Valentina un destello de entusiasmo que avivó su propia pasión por el cultivo. Sin embargo, el weeks se volverían cruciales. Días después, mientras estaban en el campo, un grupo de forasteros llegó con la promesa de advertirles sobre la llegada del cónsul. Estos, fanáticos de la modernización, tentaban a Juan a despreciar las prácticas que había comenzado a explorar. Frente a ellos, la fría lógica de la eficiencia chocaba con el calor de las raíces profundas que Juan había comenzado a valorizar. El cónsul representaba un cambio que podría ofrecer recursos, pero Juan se dio cuenta de que aquellos recursos podían llevar a una erosión de su identidad como agricultor. El conflicto interno aumentó. Se palpitaba en cada decisión que tomaba en el campo. Cada brote que crecía simbolizaba no solo una victoria en la agricultura, sino también una lucha interna que parecía intensificarse. Aunque lo que experimentaba junto a Valentina era enriquecedor, la presión de la modernización y la promesa de ganancias rápidas empezaban a circular en sus pensamientos como un veneno sigiloso. Un día, mientras observaba cómo Valentina miraba con asombro un nuevo sistema de riego automatizado que le había mostrado, sintió que la respiración se le cortaba. La niña, con su espíritu inquisitivo, comenzó a preguntar sobre las máquinas y su eficacia. El brillo en sus ojos, lleno de curiosidad, le mostró que el camino a elegir no se basaba solamente en lo práctico, sino en lo que resonaba con su esencia. En ese instante, Juan se dio cuenta de que la respuesta a su dilema no era exclusivamente técnica, sino que debía incluir su voz y su historia. Mientras se alejaba de la máquina, algo en su interior se encendió. Su conexión con Valentina se había profundizado tanto que, en ese momento de incertidumbre, se transformó en un punto de claridad. Debía informar su decisión a la comunidad sobre cómo seguir adelante. Pero sus propias contradicciones internas tendían un velo oscuro sobre sus palabras. La pregunta seguía presente. ¿Sería capaz de integrar su reciente descubrimiento sobre sí mismo en un discurso que no abrumara a quienes creían, al igual que él, que el futuro podía ser emocionante y aterrador a la vez? El momento del discurso se aproximaba, y las incógnitas que Juan había cultivado en su corazón se convertirían en la semilla de una nueva confrontación. Una lucha no solo con el cónsul, sino con su propia identidad y el futuro que deseaba para él, para Valentina y para su legado. ¿Tendría el coraje de ser auténtico en un mundo que le pedía ser otra persona? La encrucijada era inminente, y las decisiones que tomara tendrían consecuencias que resonarían mucho más allá de la propia granja. La mañana del discurso llegó con un aire de tensión palpable. Juan, frente al espejo de su modesta casa, se examinaba con atención. La chaqueta de trabajo, que solía considerarse práctica, se sentía extrañamente pesada sobre sus hombros. En su mente, todas las reflexiones y aprendizajes de los días recientes se mezclaban en una tormenta de dudas y certezas. Desde su relación con Valentina hasta el conflicto con el cónsul, todo contribuía a un estado de ansiedad crónica que había empezado a afectar su capacidad de concentración. A medida que se acercaba el momento de hablar, sus pensamientos se turbulentaban. Las prácticas tradicionales, las enseñanzas de Valentina, las palabras del cónsul y las voces de los forasteros resonaban como ecos de un mismo dilema.
¿Cómo podía ser un puente entre el pasado y el futuro sin perderse a sí mismo en el proceso? La inseguridad se agazapaba en cada rincón de su mente, pero había una chispa de determinación que no podía ignorar. Juan decidió que no debía ocultar su vulnerabilidad. Había comprendido que su fragilidad podía ser su mayor fortaleza. Aquella tarde, el granero se llenó de rostros familiares y otros menos conocidos, expectantes ante el desenlace de su discurso. La mirada de Valentina, que se había vuelto inestimable para él, le infundió valor. Quería compartir algo más que su plan. Necesitaba compartir su verdad. Cuando se acercó al estrado, el murmullo se desvaneció. Las manos temblorosas buscaban apoyo en el borde de la mesa. Juan inhaló profundamente, sintiendo cómo el aire fresco le llenaba los pulmones. Un destello de compromiso brilló en su interior. Al empezar a hablar, sus palabras fluyeron con claridad, como si las estuviera descubriendo en ese mismo instante. Habló sobre el conocimiento que había adquirido a lo largo de su vida en la granja, del orgullo que sentía por sus raíces. Sin embargo, también confesó lo difícil que había sido, al encontrar un nuevo significado a través de Valentina. Explicó la importancia de la huella que dejaban las prácticas antiguas, y cómo éstas podían fusionarse con la modernidad para ser una fuente de renovación. En cada oración, sentía que se despejaban los nublados que oscurecían su propósito. Pero a medida que avanzaba su discurso, no podía ignorar el murmullo de un disenso que provenía de los forasteros. El cónsul, que se había hecho presente en la sala, se alzaba entre la multitud con una mirada que desbordaba incredulidad, como si la noción de combinar lo viejo y lo nuevo fuera una ofensa a la lógica que él promovía. Esa mirada, pulsante de desafío, no hizo sino alimentar la llama que ardía dentro de Juan. Al finalizar, el aplauso fue tibio pero sincero. La incertidumbre aún flotaba en el aire, pero sabía que había dado un paso definitorio hacia su autenticidad. Había dejado de lado el temor a perder su legado para abrazar un futuro que invitaba al cambio. Sin embargo, un hilo de ansiedad le recorrió la espalda. ¿Habría sido suficiente? Las preguntas que habían germinado en su mente ahora florecían con más fuerza. Mientras la multitud comenzaba a disolverse y los murmullos de debate llenaban el ambiente, Juan sintió que la verdadera batalla apenas comenzaba. El cónsul, a quien había intentado evitar, ahora sea franca y abiertamente adversario al mezclar tradición y modernidad. Estaba listo para enfrentarlo en un terreno más amplio que el discurso, un campo donde los valores y las elecciones personales jugarían un papel crucial. Juan se encontraba de pie en la misma encrucijada, donde la tenacidad del pasado y la cuestionante del futuro chocarían frontalmente. Cuando se giró hacia Valentina, viéndola hablar con otra persona, comprendió que el destino no estaba completamente escrito. Un nuevo desafío estaba a la vista, uno que podría determinar no solo su vida, sino también el rumbo que tomaría su legado a partir de ahora. La pregunta ardía en su mente. ¿Tendría el valor necesario para ir más allá de sus límites y conquistar su verdad en un mundo que le exigía otra cosa? Juan salió del granero con el eco de los aplausos aún resonando en sus oídos. La sensación de haber expuesto su verdad lo llenaba de una incomprensible mezcla de orgullo y temor. Se alejó del bullicio, buscando la soledad del campo abierto, donde el viento podría despejar sus pensamientos. Cada paso le parecía un acto de desafío, cada respiración, un intento por consolidar su voluntad. En su mente, las palabras del cónsul retumbaban, acusando su perspectiva de idealista y naïve. ¿Es la tradición realmente un obstáculo?, se preguntaba. Durante años, había admirado esa forma de ver el mundo, pero ahora surgían más interrogantes que respuestas. Reflexionar sobre ello le permitiría desentrañar el nudo que lo mantenía estancado. Bajo el vasto cielo, la angustia se transformó en determinación. Tenía que encontrar su sentido de propósito y no rendirse ante el desafío que se cernía.
Fue entonces cuando decidió que no podía confiar únicamente en la percepción de los demás. La lucha comienza dentro de mí mismo, murmuró para sí. Sabía que debía transformar la inseguridad que sentía en un motor propulsor. Se sentó en una piedra, dejando que el paisaje que lo rodeaba sirviera de telón de fondo para su batalla interna. Era hora de explorar sus habilidades ocultas, de descubrir el potencial que habitaba en su interior. Comenzó un ejercicio mental que sería su nuevo reto. Visualizaba situaciones cotidianas en las que podría aplicar su aprendizaje. Imaginaba la granja, pero esta vez transformada. Visualizaba cultivos híbridos, técnicas sostenibles y principalmente, la unión de la tradición con la innovación. Cada idea lo llenaba de energía, sintiendo cómo su mente se expandía con cada nueva noción. Cuando finalmente se levantó, sintió que había hecho un pacto con su futuro. No se trataría únicamente de enfrentarse al cónsul, o de sobrevivir al escepticismo de los forasteros. Su duelo más significativo sería demostrar que el cambio era posible sin despojarse de sus raíces. Tenía que aprender a comunicar esa visión con claridad. La herramienta más potente de un líder, había leído, era la narración. La autenticidad estaba en las historias personales, y él debía contar la suya. Al regresar a la granja, sintió que el hogar le ofrecía una sólida base. Se acercó a Valentina, que lo esperaba, con preguntas en los ojos. «¿Qué planeas hacer ahora, Juan?», preguntó con un tono de aliento que lo animó a ser más directo. «Voy a tomar acciones reales. Quiero crear un espacio donde podamos experimentar esta unión entre lo tradicional y lo moderno. Necesito tu visión, Valentina. Tú eres la inspiración detrás de mis palabras. Quiero que seas parte de esto». Los ojos de Valentina brillaron con un nuevo entusiasmo. Por un momento, dejaron de lado la sombra de la incertidumbre y se dejaron guiar por la posibilidad de lo que podría resultar. Con cada plan que discutían, el camino se hacía más claro, y la necesidad de involucrar a la comunidad, incluida la del cónsul, se hacía vital. Juan sintió que sus raíces se entrelazaban con la modernidad. Era el momento de trascender la narrativa del cónsul, utilizar su propia experiencia como un testimonio de lo que es posible. Sin embargo, una voz silenciosa seguía susurrándole dudas. ¿Era suficiente lo que habían planeado? La inquietud regresó, más fuerte que antes. El enfrentamiento con el cónsul estaba cada vez más cerca, como una tormenta acechante al borde del horizonte. La idea de presentar su nuevo enfoque ante los escépticos le heló el alma. Cada gesto, cada palabra contaría, y sabía que debía pulir su mensaje hasta hacerlo irresistible. Cuando miró a Valentina y le planteó el siguiente desafío, supo que los días que seguirían serían cruciales. Debemos hacer que nuestra propuesta no solo resuene entre los nuestros, sino que también desafíe la visión del cónsul. Necesitamos una verdad que lo paralice. Una vez más, Juan se encontraba en una encrucijada. La preparación para el próximo encuentro no sería solo un acto de valentía, sería la transformación de toda su existencia. ¿Sería capaz de construir un legado que combinara su pasado con un futuro incierto? Las preguntas seguían incubando en su mente, mientras se preparaba para una lucha que iba más allá de la simple retórica. Era la oportunidad de cambiar el rumbo de su legado para siempre. En los días que siguieron, Juan se embarcó en un viaje de autoexploración y preparación. Se dedicó intensamente a la investigación sobre métodos sostenibles de agricultura, fusionando los conocimientos tradicionales de su familia con las innovaciones modernas. Cada libro, cada artículo y cada video que consumía lo llenaba de una esperanza renovada. Pero con cada avance, la sombra de la incertidumbre se cernía sobre él. Se propuso trabajar codo a codo con Valentina. Juntos comenzaron a hacer experimentos en pequeñas parcelas de la granja, introduciendo nuevas técnicas de cultivo que combinaban el conocimiento ancestral con un enfoque renovado. El entusiasmo de Valentina era contagioso, y poco a poco, su visión se iba materializando.
A medida que el suelo fértil respondía a sus esfuerzos, Juan empezó a reconstruir su confianza. Sin embargo, no todo era un camino de rosas. Cada día, la presión de enfrentar al cónsul se hacía más palpable en su interior. A veces, se sorprendía cuestionándose sobre su propio valor y propósito. ¿Acaso tenía lo necesario para desafiar a un hombre con tanto poder e influencia? Cada vez que pensaba en esa confrontación, su estómago se llenaba de hormigas. En esos momentos de duda, Juan decidió compensar sus inseguridades convirtiéndolas en herramientas. Comenzó a practicar su discurso. Unas sombras en la pared de su habitación le servían como audiencia mientras ensayaba una y otra vez. Buscaba la fluidez en sus palabras, la emoción en su voz, convencido de que su historia era un faro en medio de la tormenta. La clave no solo era transmitir sus ideas, necesitaba conectar con la gente desde un lugar auténtico. Los días transcurrieron como un torbellino, y antes de lo que pensó, el día del enfrentamiento llegó. En la granja, los murmullos de la comunidad se sentían como un eco, reflejando tanto apoyo como dudas. Juan, al mirar a su alrededor, reconoció en los rostros de los que lo rodeaban no solo expectativas, sino un fuerte deseo de cambio. «Hoy daré la batalla de mi vida», reflexionó Juan, mientras su razón chocaba con su nerviosismo. Se encaminaron hacia el lugar del encuentro en una atmósfera cargada de tensión. Cada paso sentía como si se adentrara en un campo de batalla. El aire era denso y ansioso. Antes de entrar buscó el aliento de Valentina, quien le susurró una frase que resonaría en su mente. La autenticidad siempre encuentra su camino. Era lo que, en última instancia, necesitaba recordarle a sí mismo. Al cruzar la puerta, el cónsul lo recibió con una mirada escéptica, esa mirada que siempre había podido desarmarlo. Pero ahora, en su interior, Juan llevaba consigo una voz renovada. Estaba listo para desafiar no solo las palabras de su contrincante, sino también la versión de sí mismo, que había necesitado enterrar. Cuando tomó su lugar, las luces lo enfocaron como un escenario iluminado por la esperanza. En ese momento, Juan comprendió que no sería solo sobre ganar o perder. Ella, su familia, y todos los que habían confiado en su visión, estaban en juego. Las primeras palabras brotaron de su boca como un río desbordante, instintivas, cargadas de un significado profundo. Juan sabía que su viaje apenas comenzaba, pero la naturaleza de su desafío había llegado a un punto crucial. Sin embargo, mientras forjaba su camino a través de los discursos, le aguardaba una revelación inesperada, algo que podría poner en jaque no solo su propuesta, sino también la propia esencia del cónsul. No podía contener la ansiedad que le atenazaba el pecho, mientras se aproximaba a la parte más crucial de su intervención. ¿Estaría realmente listo para enfrentar lo que se desataba a medida que las palabras fluyeran? La mirada intensa del cónsul era un muro que debía atravesar, y en su mente se encendía la pregunta: ¿qué descubrimiento haría que la balanza se inclinara a su favor? El eco de sus palabras resonó en la sala, atrapando la atención de todos. Juan sintió que su respiración se aceleraba, pero cada palabra se convertía en un escalón que subía hacia su objetivo. La sala parecía respirar con él, una tensión palpable que invitaba a que cada uno de los presentes se asomara a la incertidumbre de su discurso. Necesitaba llevarlos a la historia que lo había transformado en aquel momento. Como un hilo enredado en la trama de su vida, recordó el encuentro casual con la niña que había cambiado su perspectiva. En un pequeño pueblo vecino, había conocido a una joven que, a pesar de no saber leer, había logrado cultivar varias hortalizas en su casa. La forma en que utilizaba su intuición y conocimiento práctico le había revelado que no todo se basa en la teoría. Su manera de trabajar con la tierra era un arte impulsado por una conexión genuina, una conexión que Juan había estado olvidando. Lo que ella me mostró, comenzó, es que la solución muchas veces se encuentra en la simplicidad. La naturaleza no exige un título, exige pasión, trabajo duro y respeto.
Cada palabra lo acercaba más a la esencia de su mensaje, mientras la mirada del cónsul se endurecía aún más. Podía sentir que había tocado una fibra sensible. Con el frenesí acumulado, Juan expuso su propuesta: métodos de cultivo que enfatizaban la sostenibilidad y la autonomía. La sala comenzaba a murmurar, algunos en apoyo, otros visiblemente escépticos. Era un juego de ajedrez en el que cada movimiento contaba. ¿Cómo podía explicar que, en la sencillez de esa niña radicaba la clave para un futuro viable para su comunidad? Valentina, de pie entre la multitud, se convirtió en su fuerza pidiendo la atención de todos. Esta niña representa a todos nosotros. Imaginen un mundo donde innovemos no solo en laboratorios, sino en cada parcela de tierra. Cuanto más conozcamos nuestra historia, más podemos crear nuestro futuro. El fervor de sus palabras incendió el ambiente, y Juan dejó que esa chispa encendiera su propio discurso. Mientras continuaba, Juan se dio cuenta de que el cónsul no solo era un antagonista, también era un hombre con sus propias inseguridades. Había asistido a sus conferencias, había escuchado promesas que nunca se cumplieron, había visto otras voces silenciadas bajo el peso de la burocracia. Juan comprendió que si quería conectar con él, no podía ser solo un orador. Necesitaba ser un narrador que mostrara su vulnerabilidad. Consciente de esto, Juan cambió la dirección de su discurso al compartir sus propios fracasos y dificultades como agricultor. Se permitió un instante de autocrítica, revelando cómo había dejado que el miedo al fracaso lo dominara. Las palabras fluyeron como un bálsamo que lo sanaba a él y a su audiencia. He visto lo que puede hacer el miedo, y quiero despojarme de él para abrazar lo que realmente importa, afirmó, su voz resonando con un nuevo peso. Pero el desafío no se había desvanecido. Al asomarse a la reacción del cónsul, notó que la tensión entre ellos había crecido, y una chispa de desafío brillaba en sus ojos. Era evidente que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Qué secreto escondía el cónsul detrás de su serpiente de plomo? Juan sentía que había algo más allá del poder y la influencia que emanaba, algo que podría cambiar el rumbo de la conversación. Con cada palabra, la presión aumentaba, y su viaje de transformación personal dependía no solo de una victoria verbal, sino de desentrañar esa confrontación cerrada. El clímax se aproximaba, y Juan se preguntaba, si lograba chocar su verdad contra la de su adversario, ¿qué barreras se desmoronarían en el camino? Lo que estaba en juego iba mucho más allá de su ambición. Implicaba descubrir quién era realmente el cónsul. ¿Podría la revelación de un secreto cambiar las reglas del juego y, con ello, su destino? Juan sintió como un torrentoso caudal de emociones se acumulaba dentro de él. Sus palabras resonaban en la sala, pero el peso de su objetivo se hacía más palpable. La mirada del cónsul lo atravesaba, y cada parpadeo del hombre se sentía como un reloj que marcaba la cuenta regresiva de su intervención. Teniendo la sala ante sus pies, la visión de un futuro de cultivo innovador lo llevó a rediseñar su estrategia. En un giro inesperado, decidió hacer una pausa. Respiró hondo y observó a las personas a su alrededor, cada una con sus propios sueños y aspiraciones. Tenía que conectar a un nivel más profundo. Quiero que cierren los ojos por un momento, propuso. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala, pero la curiosidad se adueñó del ambiente. Imaginen un mundo donde vivimos en armonía con la naturaleza, cultivando lo que tenemos cerca, apoyándonos mutuamente. Cada hortaliza, cada planta, puede contar una historia de superación. Mientras lo hacían, su voz se convirtió en el hilo conductor de un sueño compartido. Ahora, piensen en la niña del pueblo que sin saber leer, crea vida de la tierra. ¿Qué nos impide hacer lo mismo? ¿Qué nos ha limitado a no buscar la solución en la simplicidad? Las imágenes se dibujaron en sus mentes, y Juan pudo ver cómo la audiencia comenzaba a abrirse, incluso el cónsul. Esa conexión emocional era crucial. Aquella era la fortaleza de su discurso. Al abrir los ojos, el silencio era pesado, pero no hizo falta más que un leve movimiento de su cuello,
una suave mirada hacia el cónsul, para que éste reaccionara, enganchado en la trama que Juan había tejido. El cónsul se inclinó hacia adelante, como si una chispa de comprensión iluminara sus facciones. Interesante enfoque, Juan. Pero, ¿cómo planeas aplicar estos conceptos en un sistema ya establecido? Era el momento exacto en que se refugiaron las dudas. Juan trató de no titubear. Me temo que ahí radica el problema. El sistema no puede ser la única voz. Necesitamos ser nosotros, los que trabajamos la tierra, los que aportamos soluciones en vez de seguir el autoritarismo de decisiones ajenas. La tensión en la sala podía cortarse con un cuchillo. Juan, consciente de su propio crecimiento, necesitaba mostrar que no solo era un soñador, sino un innovador. Sintió cómo la confianza resonaba en su interior. Cada experiencia pasada, cada momento de duda, lo habían preparado para este instante. Era su oportunidad de demostrar que realmente podía lidiar con el desafío en este escenario. Sin embargo, cuestionó si estaba a la altura. Ese era el dilema principal. El camino estaba lleno de amenazas que podría oscurecer su futuro. A medida que la conversación se expandía ante ellos, Juan se sintió dividido. Aceptar un sistema que había fallado en él, o luchar con todo su ser por cambiarlo. Si el cónsul representa la tradición, yo soy la innovación. Continuó, sintiendo el impulso crecer. No se trata solo de ideas en un papel. Se trata de la gente que ha dejado de soñar por falta de oportunidades. ¿Qué podemos hacer nosotros, en este mismo instante, para forjar un camino diferente? El cónsul lo miró, con un destello de incertidumbre en sus ojos. Juan había tocado un punto delicado. Su próxima respuesta podría ser crucial. Las palabras estaban en el aire, como un juego de ajedrez donde cada jugador contemplaba su siguiente movimiento. En ese instante, una verdad fundamental se gestaba entre ellos. ¿Podría la aceptación del cónsul abrir la puerta a nuevas posibilidades? Juan se preparó para la confrontación. La batalla no solo se libraría en su discurso, sino en la capacidad del cónsul para enfrentarse a sus propias inseguridades. Mientras la conversación continuaba, Juan se preguntaba, ¿es posible que esa revelación no solo lograra cambiar su vida, sino también la del cónsul? La respuesta se asomaba en la penumbra, pero la tensión dejaba claro que todo podía cambiar en un instante. Su futuro dependía de ello. ¿Estaba preparado para descubrir el verdadero rostro de su oponente? La sala parecía vibrar con una energía palpable. Juan había capturado la atención del cónsul, y con ello, la de su audiencia. Sin embargo, un retorcimiento en su estómago le recordaba que aún tenía el reto más grande por delante: traducir esa atención en un compromiso real. Este era el momento en que cada palabra debía contar, cada argumento debía ser sólido, y sobre todo, debía demostrar que su visión no era solo un ideal utópico, sino una posibilidad tangible. Lo que proponemos es una revolución en la forma en que cultivamos, no solo en el sentido físico, sino mental, dijo Juan con determinación. Imaginemos métodos que desafían el status quo, que empoderan no solo el suelo, sino también a las personas que dependen de él. Sintió un crecimiento interno al reconocer su propia convicción. Era fácil desestimar su idea en el contexto de un sistema resistido por años. Durante tanto tiempo, había lidiado con los desafíos de ser un soñador en un mundo pragmático. Sin embargo, en ese instante, la presión era una chispa que avivaba su enfoque. ¿Y si pensáramos en cómo involucrar a aquellos que se sienten marginados? Continuó, observando atentamente a su audiencia. Una niña que no sabe leer puede enseñarnos mucho más de lo que imaginamos. Ella puede ser el corazón de nuestra comunidad agrícola, un acceso directo a la conexión perdida entre la tierra y su gente. ¿Cómo podemos integrar su sabiduría en un sistema que parece ignorarla? Aquel concepto resonaba en su mente como un eco. Juan había recorrido un camino largo para llegar a ser visto, no solo por sus logros,
sino por su capacidad de ver el talento en los lugares menos esperados. Esa fue su revelación y su impulso. Él empezó a reconocer que la transformación personal que había experimentado no solo era para él, sino un faro de inspiración para otros. Mientras el cónsul fruncía el ceño, Juan sintió que ese gesto era una señal de preocupación, en lugar de desinterés. Estoy hablando de un espacio donde no se trata solo de técnicas avanzadas, sino de construir una comunidad unida, donde las voces de los ignorados cuenten. El reset de un sistema que ya no sirve es un desafío, pero comenzar con una única voz puede cambiarlo todo. Justo cuando pensó que su mensaje estaba resonando, un nuevo dilema se presentó en su mente. Las palabras, "pido demasiado", comenzaron a consumir sus pensamientos. Era posible que su visión tan ambiciosa estuviera demasiado alejada de la realidad, que el cónsul estaba dispuesto a aceptar. Pero ahí residía la esencia de su crecimiento. Aprender que la vulnerabilidad era también una fortaleza, que el riesgo podía generar recompensas. La tensión aumentaba mientras buscaba el siguiente movimiento. Era el instante de mayor desafío, donde se decidió si su impulso generacional se transformaría en un llamado a la acción o en un susurro olvidado. Con el corazón acelerado, Juan se aventuró a dar un paso más, fortaleciendo su voz con convicción. Mi propuesta no es solo un mensaje, es una invitación. Les pido, cónsul, que considere no solo un cambio estructural, sino una conexión real con la gente que compone esta tierra. Necesitamos a aquellos que no pueden leer, pero que saben cómo sembrar. A medida que terminó de hablar, sintió que había cruzado un umbral. El aire a su alrededor se volvió denso, casi eléctrico. Había revelado su vulnerabilidad, su deseo de conectar genuinamente. La responsabilidad pesaba más sobre sus hombros, pero también lo hacía la posibilidad de una transformación. El cónsul lo miraba con una mezcla de sorpresa y consideración. ¿Estás dispuesto a asumir esa responsabilidad?, preguntó. Mi vida ha sido una prueba de que sí. Estoy listo para el desafío, respondió Juan, y por primera vez sintió que su voz vibraba con una certeza indiscutible. Era un compromiso no solo con su sueño, sino con el futuro que podría forjar. Sin embargo, una sombra se cernía sobre su resolución. Si estaba dispuesto a liderar este cambio, tendría que enfrentar no solo resistencias externas, sino también sus propias limitaciones y miedos. El eco de su pregunta resonó en su mente. ¿Realmente podía convertirse en el catalizador que deseaba ser? Aquel instante se convirtió en el quiebre que abría un nuevo horizonte de desafíos. Juan sabía que esto era solo el comienzo de una lucha mucho más profunda. Las miradas atentos de la audiencia asomaban como promesas, pero también advertencias. Había llegado el momento de enfrentar no solo el futuro de su propuesta, sino de su propio ser. Con la realidad de su decisión comenzando a asentarse como una verdad inminente, una nueva pregunta surgió en su mente. ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar para ser el agente de cambio que soñaba ser? El eco de esa inquietud marcaba el tono del capítulo siguiente. Los días posteriores a su audaz intervención fueron un torbellino de emociones. Juan había despertado a una nueva realidad. Había elegido ser un líder, un puente entre lo antiguo y lo nuevo. Pero eso conllevaba un compromiso profundo consigo mismo y con su comunidad. Cada paso que daba en la granja traía consigo el peso de una decisión que aún no había culminado. Sentía que estaba al borde de algo monumental, una transformación no solo externa, sino profundamente personal. Con la mirada firme en su compromiso, Juan dedicó su tiempo a construir el espacio que había imaginado. Comenzó a involucrar a su comunidad, organizando reuniones donde cada voz pudiera ser escuchada. Valentina, siempre a su lado, se convirtió en su compañera impulsora, utilizando su curiosidad innata para motivar a otros a participar, crear y colaborar. Juntos,
Sembraron la semilla de un cambio que iba mucho más allá del cultivo de la tierra. A medida que las semanas pasaban, tanto él como Valentina se adentraban en el desafío de unir sus conocimientos. Decidieron implementar los métodos tradicionales cada vez más, combinados con nuevas prácticas que Juan había investigado. Con cada trozo de tierra que tocaban, cada brote que observaban, sentían una conexión renovada no solo con su legado familiar, sino entre sus corazones y los corazones de sus vecinos. Las dudas que antes pesaban sobre sus almas eran reemplazadas por un sentido de comunidad que resonaba fuerte. Una mañana, mientras trabajaban juntos en un jardín comunitario, Valentina se detuvo y miró a Juan directamente a los ojos. «¿Sabes? He aprendido que cada hortaliza que crece representa no solo la tierra, sino la historia de quienes la cultivan. Nuestra historia sigue creciendo». Juan, emocionado por la profundidad de sus palabras, comprendió que ya no se trataba solamente de él. Era un movimiento compartido. En ese instante, sintió una profunda satisfacción. Lo que había comenzado como un conflicto personal, había evolucionado hacia una celebración de su conjunto. Su propósito se consolidaba. El momento decisivo llegó cuando el cónsul, quien había asistido a todas las reuniones, se mostró más receptivo. En una asamblea final en la que presentaron los resultados de sus esfuerzos, Juan se levantó una vez más. En lugar de la tensión del enfrentamiento pasado, esta vez había un aire de colaboración en el ambiente. Explicó lo que habían logrado desde que decidió abrazar la dualidad entre lo antiguo y lo moderno. Habló de cómo habían cultivado no solo la tierra, sino el conocimiento colectivo que había sido silenciado por tanto tiempo. Cada participante tenía una voz en el proceso, y eso había impulsado un verdadero cambio. Mientras exponía sus ideas y los resultados tangibles de sus experimentos, comenzó a sentir un reconocimiento sincero entre los presentes. No se trataba de convencer al cónsul, sino de demostrar que había un lugar para ambos enfoques en el camino hacia un futuro sostenible. La audiencia era testigo de su transformación, su fortaleza adquirida a partir de la vulnerabilidad que había compartido. Al finalizar su discurso, el cónsul, visiblemente conmovido, se levantó y aplaudió de pie. Las palabras, «Estoy impresionado, Juan. Has hecho más que solo mejorar tierras. Has cultivado un sentido de pertenencia. Te felicito por ser un verdadero líder». En ese momento, Juan sintió que había conquistado mucho más que la aprobación del cónsul. Había validado su evolución personal a través del reconocimiento externo, algo por lo que había trabajado arduamente. La celebración en la granja esa tarde fue monumental. Las sonrisas, los abrazos y las risas resonaban en el aire. Juan y Valentina miraron a su alrededor, sintiendo el orgullo de lo que habían logrado juntos. La tierra, una vez árida y resentida, ahora florecía con vida. Se sentía un nuevo comienzo. Juan no solo había reinventado su forma de ver la agricultura, había sanado la desconexión que lo había atormentado por años. Era un farmeiro no solo de tierra, sino de sueños compartidos. La transformación de Juan fue irrefutable. La confianza que había ganado y la competencia en su papel como líder agrícola se manifestaban en cada acción. Había aprendido a superar el miedo, abrazar su vulnerabilidad y, lo más importante, crear un futuro con raíces sólidas. La historia de fracaso había sido sustituida por una narrativa de éxito, basada en la colaboración y el respeto por la experiencia de cada individuo. Finalmente, al observar el atardecer, Juan sintió una paz interior que nunca antes había experimentado. Su viaje no solo lo había llevado a la reconciliación con su pasado, sino a una realización auténtica de quién era. Había logrado algo tangible, un nuevo modelo de cultivo que honraba a sus ancestros mientras abrazaba los desafíos del futuro. Con ojos brillantes y un corazón lleno de esperanza, sabía que su legado estaba finalmente asegurado. Así, el ciclo se cerró con la satisfacción de haber superado sus propios límites,
y el propósito, que antes parecía inalcanzable, ahora vibraba en su interior como una certeza. Juan, el farmeiro transformado, miró al horizonte dispuesto a enfrentar cualquier desafío que viniese, fortalecido por su propia historia y el compromiso con la tierra que siempre amaría. Si este viaje de transformación personal resonó contigo, no esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente al canal para que no te pierdas las próximas historias emotivas exclusivas que tenemos preparadas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que más personas puedan disfrutar de este contenido poderoso. Y no olvides comentar tus reacciones y teorías sobre el final. Queremos saber tu opinión. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan verse reflejados en esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de una historia de superación que puede inspirar a muchos.